Gary Julio Alberto Prado Araúz, qué nombre sango, ¿no? ¿Ah? Bueno, nuestro querido amigo Gary Prado fue un buen dirigente universitario y en esa condición fuimos a buscarlo para hablar del tema de la Confederación Universitaria Boliviana, del Consejo Ejecutivo de la Universidad Boliviana, porque estamos muy preocupados por nuestra universidad. Queremos mucho al alma mater. Ahí nos formamos, ahí aprendimos un montón de cosas. Probablemente si no hubiéramos tenido la suerte de estar en René Moreno y de tener profesores del nivel de Mario Serrate Paz, Mario Serrate Ruiz, de Lucho Lairana Franco, de Nicanor Jordán Castedo, de Héctor Sandoval Parada, de el doctor Francisco Dabdú, Mario Gabriel Holbeck, pucha hombre, una cantidad de profesores que uno se le puede olvidar algunos, pero no el agradecimiento que uno tiene por ellos. Nos preocupa, les digo de verdad que me preocupa la universidad y hablamos con Gary y nos contestó esto, dale. ¿Qué en realidad nos muestra esto que ha sucedido en Potosí por el tema de la dirigencia universitaria, principalmente en el tema de los estudiantes? El Sistema Nacional de Universidades de Bolivia, el estatal, es público, es autónomo. Desde 1930 un referéndum le ha otorgado a la universidad autogobierno, esa es su autonomía. En distintas etapas ha vivido la autonomía hasta el 82, cuando se reconquista la democracia, también se reconquista la autonomía universitaria y todo el sistema pasa a vivir y a gozar de esta autonomía. Su mayor dificultad siempre fue la económica, hasta la ley del IDH, que le dio un gran respiro a la universidad pública para sus inversiones. Hay, sin embargo, un serio problema con la prebendalización del cogobierno. El cogobierno en la universidad significa que la mitad del gobierno es de los docentes y la mitad del gobierno es de los estudiantes. Un sistema que ya prácticamente creo que no se aplica en ninguna otra parte del mundo, no conozco otra parte donde los estudiantes sigan cogobernando, pero en Bolivia se ha respetado y constitucionalmente está protegido este derecho de los estudiantes a cogobernar. El problema radica en que las autoridades muchas veces se corrompen y para no tener la fiscalización y el control, que es a lo que están llamados los cogobernantes estudiantes o estudiantiles, también los corrompen, los prebendalizan. Entonces se comienza con otorgarles becas trabajo para que el dirigente no tenga que buscarse la vida y pueda tener un respiro económico y así estudiar y fiscalizar a la universidad, pero el fiscalizar cada vez con menos intensidad. Luego empiezan a otorgarles ventajas como administrar las fotocopiadoras o administrar los comedores universitarios. Se empieza a pervertir el sistema. Y el estudiante que está llamado a cogobernar en el rol de fiscalizador en las instancias de gobierno, consejo universitario, consejos facultativos, consejos de carrera, se convierte en sindicalista prácticamente, ¿no? Porque es un empleado de la universidad, busca beneficio de la universidad. Ya no tiene una labor de fiscalizador, sino una labor de prebendal, y se convierte en parte de un sistema que se está corrompiendo y se está fagocitando. La universidad se está comiendo a sí misma. Eso es lo que explica que un dirigente que está hace 11 años de estudiante con 2 semestres vencidos, como dicen los datos periodísticos, sea el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana. O sea, la Confederación Universitaria Boliviana siempre fue el máximo nivel de disputa política dentro del sistema, porque se suponía que quienes llegaban a la CUB eran personalidades del mundo estudiantil con un bagaje político, ideológico y con una línea de conducta intachable. El ejemplo de los últimos 11 años está echando por tierra toda esa imagen que se había construido en los primeros años de democracia, porque obviamente una persona que es afín al partido de gobierno prácticamente no estudia, y se pasa durante tantos años en la universidad y sobre el que hay denuncias de negociados y de beneficios irregulares, ya no es un dirigente universitario, es parte de una mafia sindicalizada, etcétera, prebendal dentro de la universidad. Lamentamos que eso ocurra. En los tiempos en que nos cupo ser dirigente universitario se exigía ética, moral, y la mínima sospecha daba lugar a suspensiones de los dirigentes porque no se podía contaminar al movimiento universitario. Pero siempre las autoridades tenían esa tentación
de ir comprando la conciencia de los estudiantes por la vía de alguna prebenda. Nosotros evitamos siempre que eso nos llegue, pero había gente que caía en eso. Lamentablemente eso en aquel tiempo era un lunar, hoy se ha convertido en una mancha que está ensuciando todo el sistema universitario, ¿no? Doctor, pero sin embargo, ¿quiénes eligen a estos representantes, digamos? ¿Podrían tener cierto grado de responsabilidad en el hecho de poder analizar quiénes van a ser los que los representen realmente y los que no lucren con esta... Lo que pasa es que el sistema electoral también se ha corrompido, porque en las universidades las elecciones antes eran actos políticos, ahora son actos de fiesta, ¿no es verdad? Se permite el consumo de bebidas alcohólicas, las fiestas dentro de los predios universitarios inclusive, entonces claro, ya no es una elección de contenido político ideológico, es una fiesta, es una prebenda, y las conciencias frágiles se compran con ese tipo de actividades, ¿no es verdad? He visto candidatos que ofrecen manicura, peluquería, a las bases femeninas, digamos, como parte de sus plataformas, y eso realmente no tiene nada que ver con conducir una universidad. Entonces, obviamente hay un nivel de responsabilidad del electorado, pero es que no le dan más opciones al electorado, y más bien el sistema ha ido pervirtiendo hasta el proceso electoral. Y a nivel de confederación, obviamente son elegidos en un congreso, y esos son delegados de todo el país, de las universidades públicas que asisten a los congresos universitarios. Entiendo que hay uno en este año, y ojalá esta visualización de la corruptela universitaria haga que los delegados al Congreso Universitario elijan a un verdadero dirigente sobre el que no pesen sospechas de corrupción, para que sea el encargado de revitalizar el movimiento universitario. ¿Se ha perdido esencia? ¿Lo siente usted así? Sí, hace mucho tiempo que hay lunares como buenos dirigentes en vez de buenos dirigentes y lunares como corruptos. O sea, doctor, ¿hay algo que puedan hacer en todo caso en las universidades con estos estudiantes que llevan muchos años, digamos, sin vencer una carrera, es decir, se debería cernir? Mire, la universidad por eso es autónoma, ¿no? Se autogobierna, entonces desde afuera podemos reclamar, podemos gritar, zapatear, pero la universidad tiene que darse y responderle al pueblo boliviano con ética. Responderle al pueblo boliviano diciendo, ok, vamos a limitar el tiempo de permanencia de los estudiantes que injustificadamente se quedan décadas en la universidad y no vencen una sola carrera. Pero no hay edad para estudiar, puede uno entrar de 40 o 50 años a la universidad, pero no puede quedarse 10 años dentro de la universidad cursando materias de una en una para convertirse en realidad en un dirigente zángano. Eso es lo que no puede haber en la universidad. La política universitaria ¿es un reflejo de la política nacional, digamos? En algunos momentos de la historia boliviana, la universidad fue el caldo de cultivo para las reformas o las revoluciones en Bolivia. La revolución de la independencia surge de los estudiantes de la Universidad de Charcas y de los docentes de la Universidad de Charcas, que habían aprendido de la Ilustración, habían aprendido de la enciclopedia, habían aprendido de la libertad, de la Revolución Francesa, y estaba en contra del colonialismo monarquista español, y entonces se plantea la guerra de independencia. La Universidad de San Francisco Javier es la primera que ilumina el continente con gritos independentistas. La reforma agraria también surgen de las aulas universitarias antes de que el MNR las tome como su plataforma de política para la Revolución de Abril. La recuperación democrática es una lucha que tuvo en los estudiantes universitarios una vanguardia pero asombrosa. Los mártires miristas de la Harrington eran prácticamente todos dirigentes universitarios, salvo Artemio Camargo, Pepe Reyes, que no eran universitarios. Entonces, los universitarios le han aportado al país siempre estando a la vanguardia. El problema es que cuando esa vanguardia se pervirtió, empezó a recibir los influjos de la corrupción de la política nacional, y ahí está el resultado. Los universitarios pueden plantearse el hecho de convertirse en vanguardia de la recuperación democrática boliviana nuevamente, pero además de la ética en la política. El